Veamos los versículos 1 al 3 del capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat era una persona sobresaliente, pero el casamiento de su hijo con la hija de Acab le trajo consecuentemente el juicio de Dios contra él y contra su nación. Además, casi pierde la vida en la batalla. Dios nunca bendice esta clase de situación. No creemos que Dios bendiga en el día de hoy los matrimonios de los hijos de Dios con personas que no son creyentes. Y creemos que si uno los observa, en la mayoría de los casos podrá notar que estos no son matrimonios felices. También tenemos otra lección. En realidad hay varias lecciones sobre las cuales nos gustaría comentar. Otra de las lecciones que tenemos aquí es lo que leímos en el versículo 2. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? No sabemos lo que él pensaría de Acab y Jezabel, pero habiéndose casado su hijo con la hija de Acab y Jezabel, tendría que haber entablado buenas relaciones. Pero aquí tenemos que el profeta lo está reprendiendo. Dios nunca le pide a uno que ame a los enemigos de Dios como ellos. Una cosa es amar al pecador, pero es algo completamente diferente el amar su pecado. Una cosa es odiar al pecador y otra cosa es odiar su pecado. Tenemos que aprender a hacer una diferencia entre las dos cosas. Hay algunas personas que son sinceramente enemigas de Dios. Son enemigas de la palabra de Dios. Son los enemigos de la cristiandad y son enemigos acérrimos. Debemos amar al pueblo de Dios, de eso estamos seguros. Y debemos amar al pecador en el sentido de que tenemos que hacer todo lo posible por allegarlo a Cristo. Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer un arreglo con el pecado. Tenemos en este pasaje una lección tremenda y no debemos pasarla por alto. Dios no puso al hijo de Hanani, el profeta Jehú, en el camino de Josafat cuando éste iba para unirse con Acab y Jezabel, ya que él nunca en esa oportunidad motivó al profeta a que le diera un lindo mensaje sobre la separación, diciéndole: tú tienes que estar separado de ese hombre y no deberías ir a su encuentro. Hay muchas personas en nuestros días, amigo oyente, que se han nombrado a sí mismos como policías de Dios, y le dicen a los demás cómo deben apartarse y con quiénes deben tener asociaciones y relaciones. Debemos recordar aquí lo que aprendimos allá en la epístola a los Romanos, que no debemos juzgar los demás en cosas dudosas, porque después de todo, estas personas no vienen a nosotros para ser juzgadas. Este hombre Josafat era un hombre de Dios. Él había cometido una equivocación al ir con Acab, pero no era asunto de Jehú el decirle que no debía hacerlo y ponerse a juzgarlo. Luego de esa experiencia, Josafat aprende su lección, y ahora Dios tiene un mensaje para él. Es Dios quien da el mensaje. Y permítanos decirlo de esta manera, amigo oyente. Yo tendré que algún día rendir cuentas ante el Señor Jesucristo por lo que hice con mi vida. Él es mi Señor. Usted no lo es, como yo tampoco lo soy de usted. El Señor Jesús es su dueño. Cuando yo considero que tengo que rendir cuentas ante Él, entonces me pongo bien activo en lo que debo hacer. Así es que no tengo tiempo para ponerme a juzgarlo a usted, y espero que usted tampoco se ponga a juzgarme a mí, porque después de todo, no es algo que sea de su incumbencia. Esto es algo que le interesa nada más que a Dios. Notemos ahora algunas de las reformas que logró Josafat en su reino. Creemos que era una persona maravillosa. Veamos lo que nos dicen los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Él les dijo: ustedes están ocupando el lugar de Dios,
y en él no hay ninguna iniquidad. Por tanto, no la haya entre ustedes tampoco. Dios no hace acepción de personas, no lo hagan ustedes. No se dejen sobornar, porque es imposible sobornar a Dios. Así es que tenemos unas reglas tremendas para los jueces. Él les da los principios por los cuales se deben guiar. Y aquí podemos apreciar la diferencia que existe entre esto y lo que nosotros vemos en los jueces de nuestros días. Cuando un hombre que no conoce a Dios ocupa el estrado de un juez, él no siente ninguna responsabilidad hacia Dios, y por tanto, es un juez peligroso, no importa quién sea. Él es peligroso porque está sujeto a todos estos problemas que mencionamos antes. En primer lugar, él puede llegar a un juicio equivocado. Otra cosa es que él puede hacer acepción de personas, y existe la posibilidad de que pueda ser tentado a aceptar soborno. Esas son cosas de mucha importancia y pueden explicar el porqué de tantos problemas en el día de hoy. Podemos notar aquí también en el versículo 8 que puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. Y podemos darnos cuenta cómo este hombre organizó todo en su reino y lo hizo todo alrededor de Dios. Y así llegamos ahora al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y vamos a leer los primeros 3 versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Podemos ver que este hombre tiene una reacción normal cuando recibe esas noticias. Tiene miedo. Él se dirige a Dios en oración, y esa no es una reacción normal. Eso es algo que solo un hijo de Dios puede hacer. Él pues buscó al Señor y proclamó un ayuno para todo el pueblo. Y leemos ahora en los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat está haciendo algo que su padre Asa nunca hizo. Asa no confió en las experiencias del pasado. Eso le tendría que haber dado fe. Pero Josafat, sabiendo lo que Dios prometió en el pasado, y lo que hizo también en el pasado, ahora confía en las promesas de Dios. Él analiza toda la situación y concluye su oración en los versículos 12 y 13 diciendo, Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¡Qué espectáculo! ¡Y qué rey! Él pone toda su confianza en Dios cuando ve que la situación es desesperada. ¡Qué hermoso es aprender a hacer así las cosas! Y ahora el versículo 14 dice, Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Usted puede apreciar que estos profetas y los otros que se mencionan en diferentes partes de las Escrituras siempre son identificados. Él siempre da una larga genealogía para identificarlos. Eso es muy importante. Nos preguntamos, ¿cuántos de los oyentes que nos están escuchando ahora saben quién fue su tatarabuelo? Bueno, yo no tengo ninguna idea de quién fue el mío. Pero escucha ahora lo que el profeta va a decir. Él es el vocero de Dios. Leamos el versículo 15. Y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Y eso es algo, amigo oyente, que tenemos que recordar constantemente. Quizá no deberíamos decirlo por radio, tal vez deberíamos apagar el radio o cerrar el micrófono y hablarnos a nosotros mismos. Pero es muy fácil a veces olvidar que este programa de radio, por ejemplo, es la obra del Señor y no nuestra. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya a su fin. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra, y él se sintió, como es natural, muy atemorizado por esto. Pero entonces hizo algo, y es que acudió a pedir socorro a Jehová. Y vimos cómo él se dirigió al Señor y puso toda su confianza en Dios, cuando vio que la situación era desesperada. Ahora vimos que cuando él estaba consultando al Señor, Dios habló por medio de Jaasiel, y dijo en el versículo 15, «Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Y eso es algo, amigo oyente, que yo mismo tengo que recordar constantemente. Quizá no lo debería decir por radio, tal vez debería apagar el radio o cerrar el micrófono y hablarme a mí mismo. Pero es muy fácil olvidar, amigo oyente, que este programa, por ejemplo, es la obra del Señor y no mía. A veces uno toma las cosas como si fueran solamente de uno, y olvidamos que no es así. Y comenzamos entonces a cargar todo en nuestros hombros y a hacerle frente a todos los problemas y dificultades que se presentan. Pero de vez en cuando recordamos que esta es la obra de Dios. Hemos dedicado este programa para Él, así es que es de Él. Él puede hacer con Él todo lo que quiera. Pero a veces olvidamos, especialmente cuando hay problemas. Nos olvidamos de entregarle todo a Él. Nos preguntamos, amigo oyente, si usted no atraviesa acaso por alguna situación similar. La guerra no es suya, sino de Dios. Y ya que es de Él, y esto lo decimos con reverencia, Él tendrá que luchar. Él tendrá que resolver el problema. Yo creo que el secreto de la oración es el de hacerla por fe. Creemos que debemos llevar nuestros problemas y dejarlos a los pies del Señor. Qué hermoso, amigo oyente, es poder confiar en Él. No temas, Josafat, la guerra no es tuya, tú no puedes ganar la batalla, es de Dios. Yo me encuentro a veces, y quizá usted también, en situaciones de las cuales no puedo salir, no puedo ver cómo me es posible hacerlo. Y Dios dice, es mi batalla, entrégamela a mí. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Allí se acercaba el enemigo. Josafat se había inclinado delante de Jehová, había puesto en sus manos la batalla. Y creemos que Dios nos quiere decir en este día, «Confía en mí, cree en mí. Descansa en mí, cree en mi palabra». No es necesario escuchar lo que algunos doctores tienen que decir. No tienen en realidad nada de valor. Escuche lo que Dios tiene que decir. Y ahora el versículo 21 dice, «Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Esa es una manera muy diferente de organizar un ejército, ¿no le parece? Pero Josué había aprendido a hacer eso. Y Josafat es otro que aprendió a confiar en Dios de esa manera, especialmente en una batalla como esta. ¿Qué fue lo que organizó? ¿Cantores? Lo que tendría que haber hecho es conseguir una bomba atómica en una situación como esa. Pero él no lo hizo, amigo oyente. Él organizó a los cantores para que alabaran al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Y quieres saber una cosa, amigo oyente? No vamos a leerlo ahora, pero el Señor le dio la victoria. Ellos ganaron esa batalla.
Deberíamos decir eso de la manera correcta. Dios, en realidad, Dios fue quien ganó la batalla por ellos. Y pasando ahora al versículo 26 leemos, Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Ese nombre Beraca ha sido adoptado por muchas iglesias en el día de hoy. Es un buen nombre. Quiere decir el lugar de bendición, donde se bendice y alaba al Señor. Cada iglesia tendría que ser así. Y ahora los versículos 27 al 30 dicen, Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y es Dios, amigo oyente, quien da descanso y paz en el día de hoy. Hay naciones que no han aprendido eso todavía. Piensan que si tienen esta clase de tratado con esta nación y este otro con esta otra, que nunca van a tener que salir a la guerra. Sin embargo, ya se han llevado a cabo 2 guerras mundiales con la intención de llevar la paz al mundo, pero todo lo que queda es guerra. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque Dios no nos ha dado la paz. Y la razón para ello es que nosotros no se la hemos pedido. Veamos ahora lo que dice el versículo 34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel.